maravilloso que es un ciruelo, ¿no? Enorme, gigantesco. Pero imagínate que yo planto un ciruelo y empieza a salir el tronquito y ya va por aquí más o menos, y dije, yes, voy bien, ¿no? Pero pasan 5 años y sigue igual de enano. ¿Crees que sería normal? Claro que no. ¿Por qué? Porque todo ser vivo Dios lo diseñó para que creciera. Ahora te quiero hacer esta pregunta: ¿tú tienes vida espiritualmente? Y si tú tienes vida espiritualmente, entonces tú, lo natural es que crezcas en tu intimidad y relación con Cristo. Es mentira que alguien está estancado en su relación con Cristo. Eso es un engaño. O estás creciendo o hay un tema delicado en tu relación con Cristo. Porque si tienes vida espiritual, debes de crecer. Por lo tanto, todo ser vivo debe de crecer. Tienes vida espiritualmente, estás llamado a crecer en intimidad, en comunión y en compromiso con Dios. Si no, no tienes, hay un problema ahí en tu crecimiento espiritual. Por otro lado, también un árbol frutal está dado para dar fruta. Imagínate que plantas un ciruelo, pero nunca te da una ciruela. O te plantas un limón ahora que está bien caro y dices, ahora sí, Walmart, ahí te ves. La Comer, quédate con tus miércoles de plaza, porque ahora con mi árbol de limón ya la hice, ¿no? Y plantas tu árbol de limón y padrísimo, y lo compraste ahí en uno de los miles de viveros que hay aquí en Morelos, nuestro estado amado. Y tienes tu arbolito de limón y ya empieza a crecer el árbol de limón, empieza a crecer, y ya tienes 14 años con él y nunca te ha dado un cochino limón. Vas cada miércoles de plaza así con la cola entre las patas. ¿Qué pasaría si tú tienes un árbol de limón pero nunca te da un limón? Hay un problema, no es natural. Ahora, si tienes y plantas un árbol de limón pero no te da limón, ¿te sirve de algo? Porque el propósito del árbol de limón es dar fruto. Y si no te da fruto, ¿de qué sirve? Es lo que Jesús está diciendo. ¿Sabes? Todos somos llamados a crecer si tenemos vida espiritual y a dar fruto. Y eso solo permaneciendo en Cristo Jesús. Hay 3 versículos que puse aquí en Juan 15, versículo 2, el 5 y el 6. Todo pámpano, dice Jesús, que en mí no lleva fruto, mi Padre lo va a arrancar. Pero todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6: el que en mí no permanece, ¿qué va a pasar con él si no permanecen en la vid verdadera? Serán echados fuera. ¿Entiendes las repercusiones? Como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Entiendes lo que Jesús está diciendo? Si no permaneces, no puedes dar fruto. Si no permaneces, serás echado fuera. Si no permaneces. Vamos a leer varios versículos que no son muy populares de leer, pero quiero que entiendas algo a lo largo de estos versículos que vamos a leer. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Y en estos maravillosos mensajes de Jesucristo a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia, dice: el que venciere, el que permanece hasta el fin, el que llega a la meta, será vestido de vestiduras blancas. Y dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No borraré el nombre. Si llegas a la meta, si permaneces,
llegas a la meta, no va a borrar tu nombre. Y ese versículo me causa mucho ruido. Y es un tema de debate de muchos teólogos que no han llegado a nada, ni pretendo darles la respuesta. Realmente es un tema de debate. ¿Se pierde o no la salvación? ¿Dios borra del libro de la vida o no? Primera de Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Y la palabra apostatar en español, digamos, es irse, es apartarse de alguien, es desertar, es retirarse de un lugar, es volverse infiel. Apostatar es que estás en un lugar y decides alejarte de ese lugar. Apostatar es alejarte de ese lugar. Apostatar es de que tú estás en un punto y te vas de ese punto, te alejas, te apartas de ese punto. Ahora, aquí el punto es, estas personas que apostataron de la fe es porque estaban en la fe. Y algo muy importante, muchas veces la gente podrá pensar o confundirse en los incrédulos con los apóstatas, y no, hay una gran diferencia. Un incrédulo nunca ha tenido fe y nunca ha conocido el evangelio, nunca ha conocido la verdad del evangelio, la palabra de Dios, nunca. Es un incrédulo. Pero un apóstata es aquel que conoció, que ha escuchado, que ha conocido, que ha estado inclusive tal vez en la iglesia, y tal vez ha sido líder y ha servido en la iglesia, pero acaba lejos de Dios, acaba apartado de Dios. Un incrédulo no es un apóstata, pero un apóstata sí es un incrédulo. Una persona que estuvo, pero se fue y se alejó. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20. Ciertamente si habiendo, ya le regresé. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Pon mucha atención a este versículo. Si habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Por qué se escaparon de las contaminaciones del mundo? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, conocieron al Señor y Salvador Jesucristo, y por eso decidieron apartarse ¿de qué? De las contaminaciones del mundo. Pero tristemente continúa el versículo diciendo, enredándose otra vez en ellas. ¿En qué? En las contaminaciones del mundo. Son vencidos. Su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volviéndose atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Conocieron del Señor, por un tiempo se apartaron de todo este sistema, de obedecer su carne, pero después fueron seducidos otra vez y se apartaron del Señor y regresaron a vivir conforme a su carne. Hebreos capítulo 2 versículos del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor,
nos fue confirmada por los que la oyeron. Está diciendo el libro de Hebreos: cuida tu relación con Dios, cuida, cela tu relación con Dios, protege tu intimidad y tu relación con Dios. Hebreos capítulo 6 versículo 4: es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Hebreos capítulo 10 versículo 23: mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y mucho más cuanto más veis que aquel día se acerca. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Dios, la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y que tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y ofenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amada familia, amigos, estos versículos y mucho más son versículos para, en verdad, hacer un autoexamen. En verdad, darnos cuenta si en verdad estamos caminando con el Señor. ¿Cuál es el fruto de nuestras vidas? Todos los que estamos aquí, los que están ahorita conectados en YouTube o Facebook, yo sé que han tenido malos testimonios de cristianos. Y es una tristeza y es una vergüenza. Es una tristeza que haya pastores que han ofendido o que han vivido una doble vida, una vida hipócrita, con una cara frente a la gente pero otra cara en su casa. Hubo una señora, esposa de un pastor, que dijo: ojalá se llevara el púlpito a la casa. Y los que estaban alrededor se rieron. Pero la verdad, analiza la frase. Es una vergüenza. ¿Cuántos viven una fachada religiosa nada más? ¿Cuántos en verdad no viven una verdadera comunión con Dios? Y eso sí, se saben el lenguaje cristianoide, se saben los versículos de memoria, tienen un conocimiento bíblico impresionante, pero no tienen un nuevo nacimiento. No en verdad han crucificado su cochina carne. Siguen viviendo de las apariencias. Siguen viviendo con una máscara cristianoide y se saben el lenguaje, gloria a Dios, amén, aleluya, en victoria, hermano, pero la realidad está en su casa, en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, con sus finanzas, con su agenda. Ahí se ve tu relación con Dios. ¿Y cuánta gente se ha alejado de las iglesias y de Cristo? ¿Por qué? Por culpa de los cristianos. Por culpa de lobos vestidos de ovejas. Yo creo que la salvación no se pierde. En lo personal lo creo fielmente. Hay quien
dice que sí se pierde la salvación, y hay muchos versículos que la verdad te ponen a pensar. Y todos los que creen que sí se pierde la salvación son mis hermanos, no pasa nada. Conozco personas que creen que sí se pierde la salvación, pero tienen un matrimonio precioso, tienen una familia preciosa, aman al Señor, aman las escrituras, sirven al Señor y tienen un corazón entregado. Ellos creen en su teología que sí se pierde la salvación. Pero te digo algo, el fruto es increíble, es precioso, es genuino. Hay otros que dicen que no se pierde la salvación y tienen matrimonios preciosos, familias hermosas que aman, están comprometidas con Dios y sirven al Señor. Y te digo algo, son mis hermanos, y el fruto que ellos viven es algo precioso y es algo increíble. Pero te voy a ser muy neta. También esto de que salvo siempre salvo, hay muchos que se han escudado en esa frase y en esa teología para hacer de su vida un papalote, para destruir sus propias familias. Un tipo, porque no hay otra manera de decirlo, un tipo que predicaba la palabra y cree en salvo siempre salvo, y esta doctrina la abraza completamente. Y el tipo estaba casado y tenía a su esposa, creo que estaba embarazada su esposa, pero tenía un amante este cuate, y era copastor en una iglesia, y tenía a su amante, pero decide renunciar y divorciarse de su esposa embarazada para casarse con otra mujer casada de otra iglesia, y hace que la otra se divorcie de su esposo, y ahora ellos dos se casan y se cambian a otra iglesia, como si de Dios nos pudiéramos burlar. Y ahora son servidores en otra iglesia, y los dos abandonaron a la mujer de su pacto. Pero sin embargo él siempre dice: salvo siempre salvo. La pregunta es, ¿alguna vez fue salvo este vato? Podrá conocer mucho de las escrituras, podrá tener un carisma, pero el vato es un hijo de Satanás. Porque por sus frutos los conoceréis. Y si tú estudias Primera de Timoteo capítulo 3, ahí te da los requisitos de los pastores, pero también los requisitos de los servidores. Y cuando lees Primera de Timoteo capítulo 3, te vas a dar cuenta de que todos los rasgos y características que pide en Primera de Timoteo capítulo 10 para los pastores y para los servidores, ¿cuántos de esas características tiene que ver con conocimiento bíblico? ¿Sabes cuántas? Una. Todas las demás, que tiene que ver con el carácter, un carácter moldeado al de su Hijo Jesucristo, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa y sus hijos, que sea fiel, no un neófito. Y ahí empieza a dar los rasgos, pero tiene que ver con el fruto, tiene que ver con el carácter. Ezequiel capítulo 34 es un capítulo maravilloso, porque no porque sea romántico, sino porque nos mete un calambre a todos los pastores. Y las ovejas dicen: sí, bien, duro, dale duro, Señor. Pero si lees Ezequiel 34, también le da un calambre a las ovejitas. Y también les dice: ovejita, que también por tu mal fruto y por tu mal testimonio, Dios demandará de ti las ovejas que se han ido por tus chismes, por tus murmuraciones, por tus divisiones, por sembrar discordia entre los hermanos. Dios demandará de ti esas ovejas que se han desanimado y dicen: híjole, la iglesia está llena de chismes, cuando no tiene que ser así. Es el cuerpo de Cristo. Cuidado con una falsa seguridad de salvación. Cuidado con una falsa seguridad de salvación. Porque hay quien podrá decir: yo desde chico estoy yendo a la iglesia, yo desde chico he escuchado el evangelio y las escrituras,
Eso está muy padre, pero te voy a decir algo. Esto se trata de fruto. De fruto. ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es el fruto que estás dando para tu Dios, para tu Salvador? ¿Qué tanto la cruz de Cristo ha impactado tu vida diaria? Y te voy a decir algo. Ser cristiano entre cristianos es bien fácil, pero ser cristiano en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, es ahí nuestro examen. Si mi esposa no me cree mis prédicas, yo no tengo que estar haciendo nada aquí arriba. Si mi hija no me cree mis predicaciones, yo no tengo nada que estar haciendo aquí arriba, porque entonces sería un hipócrita. Por eso Jesús dice: ¿sabes qué? Aguas. ¿Qué fruto están dando? Porque aquel que no da fruto va a ser cortado y echado al fuego. Porque todo pámpano que no permanece en mí no puede dar fruto. Mateo 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Exacto. El caminar con Cristo no es una carrera de velocidad. El caminar con Cristo es de resistencia. Va a haber momentos donde te vas a desanimar, va a haber momentos donde te van a fallar, va a haber momentos donde tú vas a fallarle a alguien, va a haber momentos donde tú te vas a fallar a ti mismo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar de ver? Mateo capítulo 13, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra. La segunda, oye la palabra. Oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo, ¿no? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, tercera vez que oyen la palabra. Pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué dice? Y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Se trata de dar fruto, querida familia. Se trata de dar fruto. Se trata de que nuestras vidas tienen que dar muestra de que el evangelio vive en nosotros. Mateo 13:24 se refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos, para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amada familia, esto es real. Esto es real. ¿Cuánta gente conoces que vive realmente una religión, pero no una relación con Dios? Podrá saber mucho de la Biblia, podrá venir todos los domingos a la iglesia, se podrá saber las canciones y tener el pescadito en el carro, tal vez hasta predica bien chido, tal vez dirige estudios bíblicos, tal vez podrá engañar a todo el mundo, pero a Dios nadie lo engaña. La cizaña crece junto con el trigo. Y tú y yo tenemos que estar conscientes de que en todas las iglesias hay trigo y hay cizaña. Y esta iglesia no es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? El fruto, la naturaleza. La cizaña parecía trigo, crece entre el trigo, pero siempre fue cizaña. Y la cizaña no puede dar fruto. Y en esta imagen que les pongo aquí, me encanta esta imagen, porque la diferencia entre el trigo y la cizaña, el fruto hace que la varita, la espiga, se incline. Cuando hay fruto, el peso del fruto hace que la varita se incline. En cambio, la cizaña no tiene fruto, no pesa, por lo tanto siempre está erguida. Podríamos titularle a este cuadro humildad y soberbia. Uno bien derechito y el otro, el fruto te lleva a postrarte delante de tu Creador. El fruto te lleva a decir: Señor, yo no soy nadie, no soy nada, te necesito. Amada familia, esto es un calambre para todos. ¿Cuál es el fruto de tu vida? ¿Cuál es el fruto de tu matrimonio? Si yo quiero saber cuál es mi verdadera relación con Dios, te invito a que tú, como casado o como casada, le preguntes a tu cónyuge, porque mi esposa sabe verdaderamente si tengo una o no comunión con Dios. A ella no la puedo engañar, ¿cierto? Yo podré pararme aquí enfrente y decir: oh Señor, aleluya, y predicarles acá con poder y con autoridad. Y llego a mi casa, hijo, y mi esposa, hipócrita. ¿Quién es mi examen? Mi esposa y mi hija y mi hijo. Ellos son mi examen. ¿Soy neta o soy un hipócrita? ¿Cuál es mi fruto? Porque ellos son los primeros que prueban el fruto. Ellos. Yo tengo una preciosa relación con muchos de ustedes, pero la realidad donde se ve mi comunión con Dios, o mi apartarme de Dios, o mi afán en el mundo, es en mi hogar.
Y si volteas a ver tu vida y dices, la verdad, me avergüenzo del fruto que doy. Si la verdad volteas a ver tu matrimonio, volteas a ver tu relación con tus hijos o con tus padres, tu hogar, y te avergüenzas, te tengo muy buenas noticias. Jesucristo dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Todo pámpano que en mí no permanece no puede dar fruto. Pero el que permanece en mí, dice Jesucristo, y yo en él, ¿qué dice? Va a dar mucho fruto. Va a llevar mucho fruto. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta? Literalmente estar pegados a Cristo. ¿Quién produce el fruto? La rama. ¿Esta ramita produce esta uva? ¿O todo esto, todo este tronco, toda esta vid es la que produce esta uva? ¿La rama produce la uva? ¿Verdad que no? Esta ramita nada más es el medio por el cual toda esta vid es la que produce esta uva. Esta es la clave, querida familia. Cuando Jesús pone un ejemplo, no lo pone al azar. Nos lo explica con manzanas para que entendamos: ustedes son esta ramita. No puedes producir estas uvas si no estás pegada a la vid, porque la vid es la que produce el fruto. Si tú permaneces en Cristo, vas a poder dar fruto, porque separados de Él, nada, querida familia, podemos hacer. Nada. Ahora, entiendo que este capítulo nos explica a Jesús y nos hace un énfasis en permanecer, permanecer, y el fruto, y el fruto, el fruto. Pero quiero dejar algo súper claro: el fruto no te da salvación, ¿ok? No es porque tengas un muy bonito matrimonio ya eres salvo. No porque tengas una relación padrísima en tu familia y con tus hijos ya tienes vida eterna. No, 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 no te equivoques. El fruto no produce salvación, pero la verdadera fe sí produce fruto. Eso que te quede claro. El fruto simplemente es un termómetro en nuestra relación con Dios. La pregunta es: ¿cómo está tu termómetro? ¿Cómo está tu fruto en tu matrimonio? ¿Cómo está tu fruto con tus hijos o con tus padres? ¿Cómo está tu fruto con tus hermanos? ¿Cómo está tu fruto? Porque de lengua me echo un taco. Y todos nosotros hemos conocido a cristianos que dices: híjole, este cuate no le creo nada, o esta chava no le creo nada. Y concluimos ya repitiendo Juan 15, del versículo 6 el 4 al 6. Jesucristo te dice esta mañana: permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, descansa. Este fruto no lo puedes producir tú, pero Cristo en nosotros sí. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amada familia, no podemos. El arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios. El morir a nuestra carne es un regalo de Dios. El tener amor, fe, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, eso es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es en nosotros. Pero algo que sí podemos hacer tú y yo: suplicarle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos dé el don del arrepentimiento. Que en vez de estar criticando y atacando y murmurando y dividiendo, y Señor, dame quebrantamiento. Que mi vida
sea de medicina para los huesos de todos, que yo pueda en verdad ser de edificación en mi familia, en donde esté, que yo pueda hablar de ti, que yo pueda crecer en mi relación contigo, que pueda dar fruto para tu gloria, que podamos crecer en ese compromiso y en la intimidad con Él. Y si tú permaneces en Cristo, Él hará la obra. Por eso yo te invito esta mañana a que hagas este autoexamen muy honesto delante de Dios y le digas: muéstrame mi fruto, Señor, muéstrame la realidad y llévame una verdadera relación contigo. No quiero ser un hipócrita, no quiero llevar una doble vida, quiero ser íntegro delante de ti, Señor. Oramos. Si tú quieres esta mañana pedirle perdón a Dios, pedirle que te dé el don del arrepentimiento, pedirle perdón porque el fruto que has dado no es el correcto y tú lo sabes. Pídele perdón a Dios. Él te ama. Él te ama. Nadie te ama como Él. Y Él está con los brazos abiertos. Porque como dice Juan 3:17, que el Padre envió a su Hijo no para juzgar, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo vino a salvar. Y Él está aquí para salvarnos. Pídele perdón por el fruto que has dado. Pídele perdón por el fruto que has dado. Y ahí en tu lugar, dile que te cambie, que cambie ese corazón, esa naturaleza. Y tal vez es necesario que nazcas de nuevo. Pero eso es un milagro que solo Dios puede hacer. Así es que pídele: cámbiame, Señor, hazme nacer de nuevo en tu espíritu, hazme nacer para ti, Señor. Que tú seas lo más importante en mi vida, Señor, que dé fruto para tu gloria, Señor. Cámbiame, Señor, rescátame, te lo pido, Señor. Y ahí en tu lugar pídele perdón por tus fallas. Dile: Señor, perdóname, Padre, perdóname, Padre, sálvame, ayúdame, cámbiame, Señor, cambia esta naturaleza, cambia mi mente, mi corazón, mis reacciones, mis acciones. Te necesito, Señor, te necesito, Señor. Ayúdame a vivir una vida verdadera en intimidad contigo. Que mi matrimonio dé fe, Señor. Que mis hijos den fe, Señor. Ayúdame, cámbiame, rescátame, rescata mi familia, Señor. Y te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Gracias por la libertad y el perdón que hay en tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amada familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana. Nunca olvides que tenemos un Dios precioso que te ama y que Él es el único que puede producir un cambio y una vida nueva en nosotros. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza, Él es lo que tú y yo necesitamos.